Muy buenos días a todos. El Grupo 5 les compartirá un análisis comparativo de la competitividad turística entre algunos países líderes de Asia-Pacífico y la realidad que enfrentamos en Ecuador. Esta evaluación se realiza en base al Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del 2021, iniciando con una visión general y utilizando el promedio simple de resultados en los cinco subíndices evaluados. Vemos que el país mejor posicionado es Japón, con una puntuación de 5.38 puntos, seguido de cerca por Australia con 4.88. Más bajo se ubica China con 4.84, luego Singapur con 4.56, Corea del Sur con 4.48 y finalmente Ecuador con apenas 3.46, siendo el país con la competitividad más baja entre los países analizados. Si revisamos más en detalle algunos subíndices, encontramos que Ecuador obtiene relativamente buena calificación, de 4.1 puntos en recursos naturales y culturales. Sin embargo, alarma que tenemos apenas 2.9 puntos en infraestructura turística, que implica deficiencias en áreas tan vitales como la calidad en los servicios de transporte aéreo, terrestre, portuario, así como los servicios hoteleros y el complemento de alojamiento turístico. Claramente, aquí hay mucho trabajo por hacer. Asimismo, detectamos grandes brechas en otras áreas clave, como las políticas gubernamentales hacia el sector, la apertura internacional y visibilidad de Ecuador como destino turístico global, la competitividad de precios frente a nuestros pares regionales, la adopción de nuevas tecnologías para promover nuestra oferta turística y, lo que quizá más preocupa, la capacidad de implementar prácticas sostenibles para la protección del medio ambiente y las comunidades receptoras. En todos estos frentes, nuestro desempeño está muy por debajo del promedio. En contraste, los líderes asiáticos analizados obtienen calificaciones consistentemente altas, de entre 5.5 hasta los 6.8 puntos en la mayoría de los pilares y subíndices. Destacan por tener políticas gubernamentales que fomentan activamente la inversión privada en el sector turístico, infraestructura y planta turística de primer nivel mundial, programas avanzados de capacitación técnica y profesional para la industria, altísimos estándares de conectividad área global y facilitación de visados y viajes internacionales, así como una ejemplar gestión sostenible de la actividad turística, acorde a las mejores prácticas globales de cuidado ambiental y desarrollo de las comunidades locales. En mi opinión, estos pilares explican en gran medida las abismales diferencias entre la competitividad turística de estos líderes de Asia y del Pacífico y nuestra realidad. Apertura turística a inversiones privadas e infraestructura turística, desarrollo de infraestructura y planta turística de primer nivel, formación y capacitación de talento humano de clase mundial, conectividad e integración al turismo internacional y sostenibilidad y cuidado ambiental. En conclusión, si Ecuador pretende siquiera competir contra estos destinos turísticos de talla global, se requieren acciones urgentes y decisivas que cierren estas importantes brechas de inversión en infraestructura, talento humano, conectividad internacional y sostenibilidad ambiental de nuestra oferta turística doméstica. Después de recopilar los datos para elaborar la tabla, con las ponderaciones por cada criterio en cuanto a los índices de competitividad de turismo y viajes del 2021 entre los países de Asia-Pacífico y el Ecuador, se llegó a las siguientes conclusiones. Habilitación del entorno. Aquí se puede concluir que Ecuador no destaca sobre Asia-Pacífico en la habilitación del entorno, puesto que su valor más alto como país destaca en bienestar y seguridad, con 4.8, y su valor más bajo en entorno empresarial, mismos que son valores bajos a comparación de los demás países que no bajan del 4.4 en ninguno de los apartados, siendo Singapur el país con los valores más altos de la tabla, seguido de Japón, Corea del Sur, Australia y China. Finalmente, se puede decir que Ecuador es un país con bajo potencial de habilitación del entorno, quedando por debajo de todos los países con un subíndice de 4.1. En cuanto a las políticas y condiciones, Ecuador destaca como país en competitividad y precios, estando por encima de los países de Asia-Pacífico, posicionándose primero en la lista de este apartado. Sin embargo, se posiciona último a la par de China en priorizar el sector viajes y turismo. Es importante mencionar que Ecuador se encuentra relativamente a la par de los demás países, quedando solo por debajo de Singapur y Corea del Sur, que sobrepasan la tabla en los valores generales de la misma. Finalmente,
Se puede decir que Ecuador es un país con potencial de políticas y condiciones, teniendo un valor general del subíndice de 4.4, a la par de países como China y Japón, por encima de países como Australia. Infraestructura. Considerando Ecuador como punto de referencia, concluimos que Japón, con un valor de 5.5, supera a Ecuador en términos de infraestructura, mismas que puede ser evidenciada en la eficiente red de transporte y modernos aeropuertos. Lo posiciona como un líder en este aspecto. Australia también está por encima de Ecuador con un valor de 4.8 a causa de sus sólidas carreteras y puertos que contribuyen a su competitividad en el sector turístico. Singapur, con un valor de 5.5, supera a Ecuador por su infraestructura de transporte de primer nivel, que incluye un aeropuerto estratégico. China, con un valor de 4.4, se sitúa entre Ecuador y aquellos países que poseen valores más elevados, gracias a su infraestructura de transporte de alta velocidad. Con un valor de 5.0, Corea del Sur supera a Ecuador por su avanzada red de transporte, que contribuye a su atractivo turístico. Ecuador, con un valor de 3.1, ocupa la posición más baja, principalmente debido a los desafíos que enfrenta en términos de conectividad aérea y vial. Motores de la demanda. Podemos concluir que Japón tiene un valor de 5.8, indicando que tiene una mayor disponibilidad y uso eficiente de recursos naturales, culturales y otros recursos relacionados con el turismo. Australia también supera a Ecuador con un valor de 5.3, evidenciando que también tiene una ventaja en términos de recursos turísticos. Por otro lado, Singapur, con un valor de 2.9, se encuentra significativamente por debajo de Ecuador. Esto podría deberse a su tamaño geográfico limitado y su enfoque en el turismo urbano y de negocios. China tiene el valor más alto de 6.2, lo que sugiere que su diversidad de recursos naturales y culturales contribuye al desarrollo turístico. Corea del Sur, con un valor de 4.3, se encuentra en un punto intermedio entre Ecuador y los países con valores más altos. Ecuador, con un valor de 3.0, tiene oportunidades para mejorar su desarrollo turístico, al aprovechar mejor sus recursos naturales y culturales. Sostenibilidad. Al comparar los índices de sostenibilidad entre los países enlistados en la tabla con Ecuador como referencia, con el puntaje más bajo correspondiente a 3.8, podemos resaltar los siguientes aspectos. Japón supera a Ecuador en sostenibilidad, ya que demuestra un compromiso más fuerte con la protección del medio ambiente y la preparación ante el cambio climático. En cuanto a Australia 4.7 y Singapur 4.6, nuestro país podría enfocarse en preservar su entorno natural mientras desarrolla su industria turística y además equilibrar el turismo con la preservación de su entorno. Con respecto a China 4.0 y Corea del Sur 4.3, Ecuador presenta una posición inferior debido a su falta de equilibrio entre el crecimiento turístico y la preservación cultural y ambiental. Finalmente, Ecuador enfrenta desafíos y oportunidades en su desarrollo turístico. A pesar de contar con una biodiversidad rica y atractivos naturales, el país necesita reforzar su infraestructura y fomentar prácticas sostenibles para mejorar su posición en el índice de sostenibilidad turística.